Ya estamos con nuestro siguiente invitado para hablar de literatura, ya se lo había anunciado, y de este libro, Luces buscan sombras. Y para hablar de esta joya, pues tenemos aquí a su autor, a Benito Pascual. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sara, pues muy bien, con calor, pero estupendamente. Ah, pero aquí no te quejarás de calor, ¿eh? Aquí estamos como una nevera. Tenemos un microclima estupendo en este rincón. Sí, sí, totalmente. Porque no son horas de andar por la calle, pero ya que os obligamos a venir hasta aquí, pues por lo menos, ¿ves? Merece la pena. Merece la pena. Tercer poemario que Benito saca a la luz, que Benito publica, es su séptima publicación, su séptimo libro, después de 3 novelas y un libro de relatos. Exacto. Ahora, Luces buscan sombras. Uh-huh. No sé, lo veo como un poco contradictorio, ¿no? Una luz que busca una sombra, cuando es la... no sé, cuéntame. Tienes toda la razón del mundo al decir que en apariencia parecería contradictorio y opuesto a la mentalidad que normalmente tenemos, porque la luz, digamos, que absorbe todo. Y acaba con las sombras. Y acaba, ¿no?, con las sombras. Pero es cierto también que el oficio de la escritura, y quizás más la poesía, se ejerce desde la sombra, desde, como digo yo, esa cueva en la que uno observa el exterior, observa lo que está ocurriendo en la luz, ¿no? Y de alguna manera, pues, en lo que consiste el libro es en indagar en esa relación entre lo que es la luz y lo que es la sombra. En la presentación que se hizo en el mes de mayo, creo, sí, en el mes de mayo, exacto, hablábamos de que efectivamente la luz, a veces lo que ocurre es que ciega todo, te hace cegar a ti mismo y lo que te provoca es una nulidad en cuanto al pensamiento. Entonces la sombra está sobrevalorada, sobre todo en nuestra cultura, a diferencia, por ejemplo, de las culturas orientales. Hay un libro estupendo que es El elogio de la sombra, de un japonés, en el que habla de esa supuesta cultura o de esa idea de que la sombra es una idea que está de alguna manera yendo en contra de la tiranía del imperio de la luz. Por ejemplo, las casas en Japón, concretamente, algunas de ellas, y concretamente los monasterios, se diseñan en función de generar espacios de sombra y no de luz. Es algo muy curioso, pero está inserto en esa cultura, ¿no? Igual se sobreponen ahí y se contraponen ideas, ¿no? Con la luz está, pues a lo mejor la vida, la sonrisa, ¿no? La alegría, ¿no? Con la sombra la meditación, el recogimiento, claro. Un poco vas bajando hasta el tono de voz, te das cuenta, sí, exacto. ¿no? Uh-huh. Ese es un poco también, claro, lo que se refleja. En cambio, la sombra también forma parte de la vida. Sí, claro. Y se habla... Porque un día como hoy, como no encuentres una sombra, por ejemplo, vas exacto. listo, ¿no? Es decir, en el acervo popular está muy arraigado esa idea de la vida son luces, son sombras, ¿no? Son obstáculos, también es luminosidad. Y bueno, de alguna manera el libro investiga en base a esa contraposición, ¿no? de conceptos y de ideas. Uh-huh. ¿Y tiene más peso la luz o la sombra? Bueno, fíjate, la estructura del libro, tal como está escrito, son 2 partes, luces y sombras. Y yo creo que cuando hablo de las luces estoy hablando de las sombras, y cuando escribo de las sombras también estoy hablando de las luces, porque en cierta medida no se puede disociar, está tan arraigado el uno con el otro que es muy difícil, ¿no? Ahora mismo, pues en el espacio en el que estamos, ahora estamos en plena luz, todo el mundo nos está viendo, claro. Pero yo te estoy viendo a ti, pero estoy viendo en la penumbra otra serie de objetos y de cosas. Esa es también la realidad, ¿no?, que decía antes. Es verdad, y es verdad que si no hay luz no hay sombra, claro. Y si no hay sombra, evidentemente no hay luz. Un poemario, yo siempre os lo pregunto cuando venís a presentar libros de poemas, porque me despierta mucha curiosidad. ¿Ya lo ideas en la cabeza así, como sale, o tú vas formando, vas creando poemas, de aquí tiro de allá, a raíz de este saco otro y luego los junto? ¡Ay, mira!
Bueno, esto tiene que ver mucho con el perfil de escritor. Hay escritores, y me da igual hablar de novela que poesía, que ya tienen una idea muy clara de lo que quieren escribir. No es mi caso. Mi caso es que la escritura va surgiendo según voy escribiendo y no tengo, obviamente tengo ciertas ideas o ciertas cosas que a mí me motivan a escribir eso que estoy escribiendo, pero yo no sé el resultado final, no sé si va a ser un poemario. Por ejemplo, hace poco, hace cuestión de 6 meses, comencé a escribir un libro de poemas al cual ya tenía asignado un título y fue una debacle. Sí. Porque... no salía nada. Sí, salieron bastantes poemas, pero no sé por qué, quizá por haberme aventurado, anticipado a escribir algo que ya tenía más o menos en mente, pues no surgió. En cambio, cuando digo voy a escribir, sin más, poesía, relato, novela, lo que sea, es posible, por mi forma de escribir, por mi forma de ser también, que tenga una relación más exitosa con la escritura. Pero ya te digo que depende también un poco del escritor. Y depende de tu estado de ánimo, ¿no? Por supuesto, claro. Evidentemente. Pero fíjate, lo que es el proceso creativo, la creatividad, tiene que ver mucho con esa idea de tu propia realidad. Es decir, tú plasmas en la escritura tal y como tú eres, tal y como tú piensas. Entonces, y después también ocurre otra cosa, que la poesía es un género muy especial. Es decir, lo bueno que te permite la poesía es la intermitencia. Igual que la novela es el oficio del obrero, la constancia, el tener que ponerte todos los días, el tener que informarte, tener que sacar material para poder seguir escribiendo, la poesía no lo es tanto. Entonces es más un oficio de lucidez, en este caso, de ir buscando, pero no encontrar, es decir, no partir ya de algo, porque a mí al menos me resultaría muy difícil, ¿no? Léenos algo de... Sí, claro. Luces buscan sombras, a ver. Pues mira... ¿Por cuál te vas a decantar? Pues voy a empezar con el primer poema. Venga, las cosas empiezan por el principio. Como te decía, el primer poema forma parte de la primera parte que lleva como título Luces. Como el poema que busca el título perfecto, la tristeza su Shangri-La particular, los días interminables sus noches correspondientes, o el sonido de la lluvia su propio aguacero, así la luz que busca con sigilo, pero sin pausa, la sombra que le pertenece. Esa luz que busca sombra, que es claro, lo que da título al final al poemario. De hecho, este poema no fue el primero que escribí, pero cuando comencé a estructurar el poemario, pues entendí que este podía ser un buen principio y así quedó. Bueno, voy a leer otro, también de Luces. Salen de sus refugios los noctámbulos, se estrellan contra los neones, contra la noche misma. Las estrellas suicidas escriben en el cielo sucio una necrológica, advierten que fueron cadáver una vez y su polvo estelar viajó por todo el universo hasta llegar aquí y ahora. ¿Y tú eres más de luces o de sombras, Benito? Yo creo que soy más de sombras. Sí. Sí, por la postura, sobre todo en cuanto a lo que me compete como escritor. Yo escribo desde la sombra, como te decía al principio. Después en la vida, pues no creo que me decante por ninguna de las dos cosas. Sí es cierto que todos buscamos la luz, ¿no? La luz es un símbolo, es un arquetipo dentro de nuestra cultura, como te decía, ¿no? Lo del túnel, la luz que se ve del otro lado del túnel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir del tema de la religión, ¿no? La luz soy yo, ¿no? Cristiano, católico, etcétera. Si quieres te leo algún poema más. Uno de sombra, venga. Venga, uno de sombra. A ver, vamos a elegir. Vale. Había zonas de sombra entre tú y yo, lugares del otro a los que nunca accedimos,
quedaron vírgenes, acaso fosilizados, expuestos a la intemperie del tiempo y la desmemoria, sitios inaccesibles, desiertos inhóspitos, selvas impenetrables, donde nunca se vio la luz, donde nunca se la espera. Como ves, Sara, son poemas muy cortos, siguen un poco la línea de mis anteriores libros, donde la intensidad se consigue con la brevedad, donde uno, cada frase explota, cada frase, cada verso, en este caso, trata de ser una especie de bomba que impacte en lo emocional de la persona que lo lea, ¿no? ¿Qué repercusión tiene la poesía? ¿La gente lee poesía? ¿La gente sigue la poesía o nos sigue costando entrar en este género, Benito? Cuando uno está tan enamorado de lo que hace, en este caso de la poesía, podría decir que sí, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, yo qué sé, tu mujer está embarazada y a nosotros nos pasó que durante el embarazo veíamos a un montón de embarazadas. Solo veías embarazadas. Solo veías embarazadas, ¿no? Pues a mí me puede ocurrir eso, no puedo caer en esa idea, pero yo desde luego me encuentro con algo que es palpable, que es objetivo, y es que a las presentaciones de poesía va la gente, que se habla de poesía, que gente joven y gente no tan joven lee poesía. De hecho, en la pandemia yo creo que se ha leído todo tipo de género, pero también la poesía, porque es reflexiva, porque ayuda, es terapéutica, porque te hace descubrir mundos que de otra manera a lo mejor no los descubrirías. Yo creo que la poesía está de moda. Y está tan de moda que el próximo año tenéis un festival de poesía, ¿no? Claro. Ya algo estáis preparando. Esto es una primicia entre tú y yo. Aprovecha. Bueno, pues te cuento así muy rápidamente, muy brevemente. Sí. Poetiza, que es así el nombre del... bonito. Sí, ¿verdad? ¿Te gusta? Poetiza, me encanta. Pues afortunadamente será una realidad en el próximo mayo por una razón, porque Zamora se merece un festival de poesía y yo creo que este era un momento. De hecho, tal es así que está avalado por las instituciones, lo cual se lo agradezco. Y bueno, yo creo que a partir de ahora se hablará mucho de Poetiza y desde luego creo que será un referente, esperemos, porque nace con la vocación de consolidarlo, de que la poesía, por lo que te decía antes, porque Zamora es una ciudad muy poética, sí, no solamente por los autores, también por su arquitectura, por el paisaje urbano, por nuestro gran río, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa apuesta, afortunadamente, tendrá su colofón en el próximo mayo. Y continuará, además. Por supuesto. Y nosotros contaremos los detalles aquí en los próximos meses, porque hoy ya bastante hemos hecho que hemos contado eso, que estaba ahí la cosa que sí que no, que sí que no. Bueno, pues ya podemos contar que Poetiza, ese festival de poesía, se va a poder celebrar en mayo, sí, y por lo cual os felicitamos, Benito. Pues muchas gracias a ti. Y estaremos pendientes. Por supuesto. De eso y de todo lo demás que sigáis publicando. Felicidades de nuevo. Gracias a ti, Sara. Muchísimas gracias por volver otra vez aquí a 8 Magazine a traernos tus novedades bibliográficas.